Los complejos y el inconsciente, de Carl Gustav Jung. Libro primero. Exposición. 1. Facetas del alma contemporánea. Mientras que la Edad Media, la Antigüedad e incluso la humanidad entera desde sus primeros balbuceos vivieron en la convicción de un alma sustancial. En la segunda mitad del siglo XIX se asiste al nacimiento de una psicología sin alma. Bajo la influencia del materialismo científico, todo lo que no puede verse con los ojos ni aprehenderse con las manos se pone en duda y hasta sospechoso de metafísico. Se vuelve comprometedor. Desde ese momento, solo es científico y por consiguiente admisible lo que es manifiestamente material o lo que puede ser deducido de causas accesibles para los sentidos. Tal trastocamiento se había iniciado mucho antes, en una lenta gestación muy anterior al materialismo. Cuando la era gótica, que se había alzado con un impulso unánime hacia el cielo, aunque apoyándose en una base geográfica y en una concepción del mundo estrechamente circunscritas, se derrumbó, quebrantada por la catástrofe espiritual de la Reforma, la ascensión vertical del espíritu europeo se vio frenada por la expansión horizontal de la conciencia moderna. La conciencia no se desarrolló ya en altura, sino que ganó en extensión geográfica e intelectualmente. Fue la época de los grandes descubrimientos y del ensanchamiento empírico de nuestras nociones del mundo. La creencia en la sustancialidad del espíritu cedió, poco a poco, ante una afirmación cada vez más intransigente de la sustancialidad del mundo físico hasta que, al fin, tras una agonía de casi 4 siglos, los representantes más avanzados de la conciencia europea, los pensadores y los sabios, consideraron al espíritu como totalmente dependiente de la materia y de las causas materiales. Sería un error sin duda imputar a la filosofía y a las ciencias naturales una inversión tan total. Siempre hubo numerosos filósofos y hombres de ciencia inteligentes que no dejaron de protestar, gracias a una suprema intuición y con toda la profundidad de su pensamiento, contra esta inversión irracional de las concepciones. Pero les era difícil imponerse, perdían popularidad y su resistencia resultaba impotente para vencer la preferencia sentimental y universal que, como una marea de fondo, llevó al orden físico hasta el pináculo. No se crea que transformaciones tan considerables en el seno de la concepción de las cosas pueden ser el fruto de reflexiones racionales, pues ¿existen acaso especulaciones racionales capaces de probar o de negar alternativamente el espíritu o la materia? Estos dos conceptos, cuyo conocimiento cabe esperar de todo contemporáneo culto, no son sino símbolos notables de factores desconocidos cuya existencia es proclamada o abolida según los humores, los temperamentos individuales y los altibajos del espíritu de la época. Nada impide a la especulación intelectual ver en la psique un fenómeno bioquímico complejo, reduciéndola así, en último término, a un juego de electrones, o por el contrario, decretar que es vida espiritual la aparente ausencia de toda norma que reina en el centro del átomo. La metafísica del espíritu a lo largo del siglo XIX tuvo que ceder el puesto a una metafísica de la materia. Intelectualmente hablando, esto no es más que un giro caprichoso, pero desde el punto de vista psicológico significa una revolución inaudita en la visión del mundo. El más allá toma asiento en este mundo. El fundamento de las cosas, la asignación de los fines, las significaciones últimas, no deben salir de las fronteras empíricas. Si damos crédito a la razón ingenua, parece que toda la interioridad oscura se convierte en exterioridad visible, y el valor no obedece ya sino al criterio del supuesto acontecimiento. Tratar de abordar este trastocamiento irracional por la vía de la filosofía es ir a un fracaso seguro. Es preferible abstenerse, pues si en nuestros días a alguien se le ocurre deducir la fenomenología intelectual o espiritual de la actividad glandular, puede estar seguro a priori de la estima y de la receptividad de su público. Si por el contrario alguien quisiera ver en la descomposición atómica de la materia estelar una emanación del espíritu creador del mundo,
ese mismo público no haría sino deplorar la anomalía mental del autor. Y sin embargo, estas dos explicaciones son igualmente lógicas, igualmente metafísicas, igualmente arbitrarias e igualmente simbólicas. Desde el punto de vista de la teoría del conocimiento, tan lícito es hacer descender al hombre de la línea animal como a la línea animal del hombre. Pero como es sabido, este pecado contra el espíritu de la época tuvo para Dacke penosas consecuencias académicas. No se puede jugar con el espíritu de la época, pues constituye una religión, más aún una confesión o un credo cuya irracionalidad no deja nada que desear. Tiene además la molesta cualidad de querer pasar por el criterio supremo de toda verdad y la pretensión de detentar el privilegio del sentido común. El espíritu de la época escapa a las categorías de la razón humana. Es un penchant, una inclinación sentimental, que por motivos inconscientes actúa con una soberana fuerza de sugestión sobre todos los espíritus débiles y los arrastra. Pensar de una manera diferente a como se piensa hoy en general tiene siempre un aire de ilegitimidad intempestiva, de aguafiestas. Es incluso algo casi incorrecto, enfermizo y blasfematorio, que no deja de implicar graves peligros sociales para quien nada de forma tan absurda contracorriente. En el pasado era un presupuesto evidente que todo lo que existía debía la vida a la voluntad creadora de un Dios espiritual. En el siglo XIX, por su parte, ha dado luz a la verdad no menos evidente de la universalidad de las causas materiales. Hoy no es la fuerza del alma la que se edifica un cuerpo, sino que, al contrario, es la materia la que, por su quimismo, engendra un alma. Este cambio radical haría sonreír si no fuera una de las verdades cardinales del espíritu de la época. Pensar así es popular y, por tanto, decente, razonable, científico y normal. El espíritu debe ser concebido como un epifenómeno de la materia. Todo contribuye a esta concepción, incluso cuando en lugar de hablar de espíritu se dice psique, y en vez de materia, el cerebro, las hormonas, los instintos, las pulsaciones. El espíritu de la época se niega a conceder una sustancialidad propia al alma, ya que a sus ojos ello sería una herejía. Hemos descubierto hoy que nuestros antepasados se abandonaban a una presunción intelectual arbitraria. Suponían que el hombre posee un alma sustancial de naturaleza divina y por consiguiente inmortal, que una fuerza propia del alma edifica el cuerpo, mantiene su vida, cura sus males, haciendo el alma capaz de una existencia extracorporal, que existen espíritus incorpóreos con los que el alma tiene relaciones, y un mundo espiritual más allá de nuestro mundo empírico, que confiere al alma una ciencia de las cosas espirituales, cuyos orígenes no se podría encontrar en el mundo visible. Pero nuestra conciencia contemporánea no ha descubierto todavía que es igualmente presuntuoso y fantástico admitir que la materia es, de un modo natural, generadora del alma, que los hombres descienden del mono, que la crítica de la razón pura de Kant ha surgido de una mezcla armoniosa de hambre, amor y voluntad de poder, que las células cerebrales engendran los pensamientos, admitir, en fin, que todo esto obedece a la necesidad de las cosas últimas y que no podría ser de otro modo. Pues, ¿qué es en el fondo esta materia todopoderosa? Es todavía un Dios creador, pero despejado de su antropomorfismo y vertido, a cambio, en el molde de un concepto universal cuya significación cada cual cree penetrar. Cierto es que la conciencia general ha adquirido una extensión inmensa, pero por desgracia, solo desde el punto de vista del espacio y no del de la duración. Si no fuera así, nuestro sentimiento histórico sería mucho más vivaz. Si nuestra conciencia general no fuera puramente efímera y tuviese al menos un poco de sentido histórico, sabríamos que en la época de la filosofía griega hubo transformaciones análogas de la divinidad,
transformaciones que podrían suscitar algunas críticas a propósito de nuestra filosofía contemporánea. Pero el espíritu de la época se opone con violencia a estas reflexiones. La historia, para él, no es más que un arsenal de argumentos utilizables que permiten, por ejemplo, decir «ya el viejo Aristóteles sabía que…», etc. Semejante situación obliga a que nos preguntemos sinceramente de dónde proviene la inquietante potencia del espíritu de la época. Sin duda alguna, constituye un fenómeno psíquico de importancia primordial, un prejuicio. Por tanto, un prejuicio tan esencial en todos los casos que no podremos llegar al problema del alma sin haber pasado por sus horcas caudinas. Como decía más arriba, la propensión incoercible a extraer preferentemente principios explicativos en el orden físico corresponde a la extensión horizontal de la conciencia a lo largo de los 4 últimos siglos. Esta tendencia horizontal es una reacción frente a la verticalidad exclusiva de la era gótica. Es una manifestación de la psicología de los pueblos que, como tal, se desarrolla siempre al margen de la conciencia individual. Exactamente igual que los primitivos, actuamos primero de forma totalmente inconsciente, no descubriendo el porqué de nuestro acto hasta mucho después de haberlo realizado. Entretanto, nos contentamos con una multitud de racionalizaciones aproximativas. Si tuviéramos conciencia del espíritu de nuestro tiempo y un mayor sentido histórico, comprenderíamos que si damos preferencia a las explicaciones basadas en el orden físico, es porque en el pasado se recurrió de un modo abusivo al espíritu. Esta toma de conciencia despertaría nuestro sentido crítico. Nos diríamos, es probable que estemos cometiendo ahora el error inverso, que viene a ser en el fondo el mismo. Sobreestimamos las causas materiales creyendo haber encontrado así la clave del enigma. Mecidos como estamos por la ilusión de conocer mejor la materia que el espíritu metafísico. Ahora bien, la materia nos es tan desconocida como el espíritu. Nada sabemos de las cosas últimas. Solo esta confesión nos devuelve el equilibrio. No negamos por ello la estrecha intrincación del alma y de la psicología del cerebro, de las glándulas y el cuerpo entero. Nos asiste siempre la profunda convicción de que los datos de la conciencia están profundamente determinados por nuestras percepciones sensoriales. No dudamos en absoluto de que la herencia inconsciente nos imprime rasgos de carácter inmutables, tanto físicos como psíquicos. Estamos indeleblemente marcados por la potencia de los instintos, que obstaculizan, favorecen o influyen de múltiples formas el devenir espiritual. Tenemos que confesar incluso que el alma humana en principio, y cualquiera que sea el aspecto en que se la considere, se presenta, sobre todo en sus causas, sus fines y su sentido, como una copia fiel de todo lo que llamamos materia, empirismo, mundo. Y finalmente, como remate de estas concesiones, nos preguntamos si el alma no será, a pesar de todo, una creación de segundo orden, una especie de epifenómeno totalmente dependiente del sustrato físico. Todo lo que en nosotros es razón, práctica y participación en las cosas del mundo parece confirmarlo, y solo la duda respecto a la omnipotencia de la materia nos lleva a considerar con una mirada crítica este esquema científico del alma. Se le ha reprochado ya a esta concepción que asimile lo psíquico a una secreción glandular. Los pensamientos no serían sino una secreción cerebral. Se trata, en efecto, de una psicología sin alma. El alma, en esta concepción, no es un ens per se, una entidad que existe por sí misma, sino una simple emanación de los procesos físicos del sustrato. El que estos procesos tengan la calidad de conciencia es un hecho que, en resumidas cuentas, hay que aceptar tal como es, pues si no fuera así, no se podría hablar de psique, más aún no se podría hablar de nada, al faltar hasta el propio lenguaje. La conciencia es, pues, la condición sine qua non de lo psíquico, es decir, es el alma misma.
Por este motivo, todas las psicologías sin alma modernas son psicologías de la conciencia, excluyendo todo psiquismo inconsciente. No hay, en efecto, una, sino numerosas psicologías modernas. El hecho es curioso. No existe una matemática, una geología, una zoología, una botánica, etc. Se cataloga un número tan grande de psicologías modernas que en una universidad americana puede publicar cada año un grueso volumen titulado Las psicologías de 1930, etc. Yo creo que hay tantas psicologías como filosofías, pues existe no una, sino numerosas filosofías. Si hago esta alusión, es porque entre la filosofía y la psicología reina una conexión indisoluble. Conexión que se debe a la compenetración de sus objetos. En pocas palabras, el objeto de la psicología es el alma, el de la filosofía, el mundo. Hasta hace poco, la psicología constituía una de las partes de la filosofía. Pero como previó Nietzsche, se inicia un desarrollo de la psicología que amenaza con engullir a la filosofía. La semejanza interior de estas dos disciplinas se debe a que ambas consisten en una formación sistémica de opiniones sobre temas que escapan a un dominio total de la experiencia y por consiguiente a la trama de la razón empírica. Por ello mismo, ambas estimulan a la razón especulativa que empieza a elaborar concepciones. Esta elaboración adquiere proporciones y aspectos de tal diversidad que tanto en filosofía como en psicología se necesitan numerosos volúmenes para resumir la multiplicidad de las opiniones. Ninguna de estas dos disciplinas podría subsistir sin la otra. Cada una proporciona a la otra, en un intercambio mutuo, tácito y en general inconsciente, el principio mismo del que procede. La convicción moderna de la primacía de lo físico conduce, en último término, a una psicología sin alma, es decir, a una psicología en la que lo psíquico no podrá ser sino un efecto bioquímico. No existe, por otra parte, psicología moderna científica cuyo sistema explicativo se base únicamente en el espíritu. Nadie se atrevería hoy a fundar una psicología cimentada en la hipótesis de un alma autónoma, independiente del cuerpo. La idea de un espíritu en sí, de un cosmos espiritual que formara un sistema cerrado, postulado necesario para la existencia de almas individuales y separadas, es al menos entre nosotros absolutamente impopular. Debo añadir, es cierto que todavía en 1914, en el curso de una joint session de la Aristotelian Society, de la Mind Association y de la British Psychological Society, asistí en el Bedford College de Londres a una reunión de estudio cuyo tema era las almas individuales. ¿Están contenidas en Dios o no? Si alguien en Inglaterra dudara del carácter científico de estas sociedades que reúnen a la crème de la intelectualidad inglesa, no sería escuchado por su auditorio. En realidad, yo era uno de los pocos asistentes que sentía extrañeza ante aquel debate, en el que se recurría a argumentos dignos del siglo XIII. Este ejemplo demuestra que la idea de un espíritu autónomo, cuya existencia se postula naturalmente, no está todavía proscrita del intelecto europeo ni petrificada en el estado de fósil medieval. Este recuerdo podría alentarnos a considerar la posibilidad de una psicología con alma, es decir, de una teoría del alma basada en el postulado de un espíritu autónomo. La impopularidad de semejante empresa no debe asustarnos, dado que la hipótesis del espíritu no es más fantástica que la de la materia. Ignorando por completo el modo mediante el cual lo psíquico es susceptible de derivarse de lo físico y siendo lo psíquico, sin embargo, un hecho de experiencia innegable, tenemos derecho a invertir, por una vez, las hipótesis y suponer que el alma proviene de un principio espiritual tan inasequible como lo es el origen de la materia en la hipótesis contraria. Cierto es que semejante psicología no podría ser moderna, ya que se opone a lo que es actual. Por ello, mal que nos pese, tendremos que remontarnos a la doctrina del alma tal como la concebían nuestros antepasados que se alimentaron de esta hipótesis. El alemán, Seele, alma, y el inglés soul, con un gótico saiwala, en germánico primitivo saiwaló, emparentado con el griego
aiolos, que significa movedizo, abigarrado, tornasolado. La palabra griega psique significa también, como es sabido, mariposa. Por otra parte, saivaló es un compuesto del viejo eslavo sila igual a fuerza. Estas relaciones aclaran la significación original de la palabra sele, alma. El alma es una fuerza motriz, una fuerza vital. Los nombres latinos animus, espíritu, y ánima, alma, son lo mismo que el griego anemos, viento. La otra palabra griega que designa al viento, pneuma, significa también, como se sabe, espíritu. En gótico encontramos el mismo término en la forma de usanan, ausatmen, expirar, y en latín anhelare, respirar dificultosamente. En el viejo alto alemán, Spiritus Sanctus se expresa con atum, atem, aliento. En árabe, ri, viento, ru, alma, espíritu. El griego psique tiene un parentesco análogo con psico, soplar, psicos, fresco, psicros, frío, y fisa, fuelle. Estas relaciones muestran claramente que en latín, en griego y en árabe, el nombre dado al alma evoca la representación de viento agitado, de soplo helado de los espíritus. Paralelamente, los primitivos tienen una visión del alma que le atribuye un cuerpo formado de soplos invisibles. Fácilmente se comprende que la respiración, que es un signo de vida, sirve para designarla con el mismo derecho que el movimiento o la fuerza creadora de movimiento. Otra concepción primitiva ve al alma como un fuego o una llama, siendo el calor también una característica de la vida. Otra representación curiosa pero frecuente identifica el alma y el nombre. El nombre de un individuo sería, según esto, su alma, y de aquí la costumbre de reencarnar en los recién nacidos el alma de los antepasados dándoles los nombres de estos. Esta concepción equivale a identificar la parte con el todo, el yo consciente con el alma que expresa. Frecuentemente el alma es confundida también con las profundidades oscuras, con la sombra del individuo. De aquí que pisar la sombra de alguien sea una ofensa mortal. Esta es la razón de que el mediodía, la hora de los espíritus en el hemisferio sur, sea la hora peligrosa. La disminución de la sombra equivale a una amenaza contra la vida. La sombra expresa lo que los griegos llamaban el sinopados, ese algo que nos sigue detrás, esa sensación imperceptible y vivaz de una presencia. También se ha llamado sombra al alma de los desaparecidos. Estas alusiones bastan para demostrar de qué manera la intuición original elaboró la experiencia del alma. Lo psíquico aparecía como una fuente de vida, un primum movens, como una presencia sobrenatural pero objetiva. Esto explica que el primitivo pudiera conversar con su alma. Esta tiene una voz, que no es exactamente idéntica a él mismo ni a su conciencia. Lo psíquico, para la experiencia originaria, no es, como para nosotros, la quinta esencia de lo subjetivo y de lo arbitrario. Es algo objetivo, algo que brota de forma espontánea y que tiene en sí mismo su razón de ser. Esta concepción, desde un punto de vista empírico, está perfectamente justificada. No solo al nivel primitivo, sino también en el hombre civilizado. Lo psíquico resulta ser algo objetivo, sustraído en gran medida a la arbitrariedad de la conciencia. Así somos incapaces, por ejemplo, de reprimir la mayoría de nuestras emociones, de transformar en buen humor un humor detestable, de provocar o impedir sueños. Hasta el hombre más inteligente del mundo puede ser presa en ciertas ocasiones de ideas de las que no logra desembarazarse, a despecho de los mayores esfuerzos de voluntad. Nuestra memoria da los saltos más increíbles sin que podamos intervenir más que con nuestra admiración pasiva. Nos pasan por la cabeza fantasías que ni hemos buscado ni esperamos. Es cierto que nos halaga ser los dueños en nuestra propia casa.
En realidad dependemos en proporciones angustiosas de un funcionamiento preciso de nuestro psiquismo inconsciente, de sus sobresaltos y de sus fallos ocasionales. Además, después de estudiar la psicología de los neuróticos, resulta ridículo que haya todavía psicólogos que pongan a la conciencia y a la psique en el mismo plano. Por otra parte, la psicología de los neuróticos no se diferencia, como es sabido, de la de los individuos considerados normales más que por rasgos insignificantes. Además, ¿quién en nuestros tiempos tiene la perfecta seguridad de no ser neurótico? Esta situación, de hecho, justifica elocuentemente de un modo inmediato y peligroso la vieja concepción según la cual el alma era una realidad autónoma no solo objetiva, sino también arbitraria. La suposición que la acompañaba de que esta entidad misteriosa e inquietante es al mismo tiempo la fuente de vida es perfectamente comprensible desde un punto de vista psicológico, pues la experiencia demuestra que el yo, la conciencia, brotan de la vida inconsciente. El niño pequeño presenta una vida psíquica sin conciencia del yo apreciable, y por ello los primeros años de la vida apenas sí dejan huellas en la memoria. ¿De dónde surgen todas las ideas buenas y saludables que nos vienen de improviso al espíritu? ¿De dónde surgen el entusiasmo, la inspiración y la sensación de la vida en su plenitud? El primitivo siente en las profundidades de su alma la fuente de la vida. Se siente impresionado hasta las raíces de su ser por la actividad de su alma, generadora de vida, y por ello acepta con credulidad todo lo que actúa sobre el alma, los usos mágicos de todo género. Para el primitivo, el alma es, pues, la vida absoluta, que no imagina dominar sino de la que se siente dependiente en todas las relaciones. La idea de la inmortalidad del alma, por inaudita que nos parezca, no tiene nada de sorprendente para el empirismo primitivo. El alma es, sin duda, algo extraño. No está localizada en el espacio, mientras que todo lo que existe ocupa una cierta extensión. Suponemos con certidumbre que nuestros pensamientos se sitúan en la cabeza, pero si se trata de los sentimientos ya nos mostramos indecisos, pues estos parecen brotar más de la región del corazón. En cuanto a las sensaciones, están repartidas por el conjunto del cuerpo. Nuestra teoría pretende que la conciencia se asienta en la cabeza. Los indios pueblos, por su parte, me aseguraron que los americanos estaban locos al pensar que las ideas se hallaban en la cabeza, puesto que todo ser razonable piensa con el corazón. Ciertas tribus negras no localizan su psiquismo ni en la cabeza ni en el corazón, sino en el vientre. A esta incertidumbre de la localización espacial se añade el aspecto inextenso de los estados psíquicos, aspecto inextenso que aumenta a medida que se alejan de la sensación. ¿Qué dimensiones, por ejemplo, se puede atribuir a una idea? ¿Es pequeña, grande, larga, fina, pesada, líquida, recta, circular? Si buscásemos una representación viviente de una entidad con 4 dimensiones y, no obstante, al margen del espacio, el mejor modelo sería, sin duda, el pensamiento. Sin embargo, ¿sería tan fácil todo si fuera posible negar sencillamente la psique? Mas para ello chocamos con la experiencia, inmediata en grado sumo, de algo existencial, implantado en el seno de nuestro mundo real de 3 dimensiones, mensurable y ponderable, y que desde todos los puntos de vista y en cada uno de sus elementos es sorprendentemente dispar de esta realidad, no obstante reflejarla. El alma podría ser a la vez un punto matemático y tener la inmensidad de un mundo planetario. ¿Se le puede reprochar algo a la intuición ingenua según la cual una entidad tan paradójica raya en lo divino? Si el alma está al margen del espacio, es incorpórea. Los cuerpos mueren, pero ¿cómo podría aniquilarse lo invisible y lo inextenso? Además, la vida y el alma existen antes que el yo, y le sobreviven, como lo atestiguan el sueño y la existencia de los demás cuando el yo durante el sueño o en un síncope no vive. ¿Por qué, ante estos hechos, la intuición primitiva iba a negar que el alma existe al margen del cuerpo? Confieso que no advierto en esta pretendida superstición más absurdidad
que los resultados de las investigaciones sobre la herencia o los de la psicología de los instintos. Si se considera que las culturas antiguas, hasta las más primitivas, utilizaron los sueños y las visiones como fuente de conocimiento, se comprende que la vieja concepción haya imputado al alma un saber superior, incluso divino. De hecho, el inconsciente dispone de percepciones subliminales cuya gama y extensión rozan lo maravilloso. En el estadio primitivo, los sueños y las visiones, en un justo reconocimiento de este estado de hecho, son mirados como fuentes de informaciones importantes. Sobre esta base psicológica se han alzado desde los tiempos más remotos poderosas culturas, tales como las culturas india y china, que elaboraron filosófica y prácticamente, hasta en sus menores detalles, la vía del conocimiento interior. Apreciar la psique inconsciente, valorarla hasta el punto de juzgarla digna de ser una fuente de conocimiento, no es en absoluto tan ilusorio como pretende nuestro racionalismo occidental. Nosotros nos inclinamos a suponer que todo conocimiento viene, en último análisis, del exterior. Pero hoy sabemos con certeza que el inconsciente posee contenidos que, si pudiéramos hacerlos conscientes, representarían un aumento inmenso de conocimientos. El estudio moderno de los instintos en los animales, por ejemplo en los insectos, ha aportado un rico acervo empírico que prueba, cuando menos, que si un ser humano se comportara, llegado el caso, como tal o cual insecto, tendría una línea de conducta infalible. Naturalmente es imposible probar que los insectos tengan una conciencia de su saber. Mas para el sano sentido común es indudable que estas pulsiones inconscientes forman otras tantas funciones psíquicas. También el inconsciente humano encierra todas las formas de vida y de funciones heredadas de la línea ancestral, de suerte que en cada niño preexiste una disposición psíquica funcional, adecuada, anterior a la conciencia. En el seno de la vida consciente del adulto, tal función inconsciente instintiva hace sentir constantemente su presencia y su actividad. En ella están ya preformadas todas las funciones de la psique consciente. El inconsciente percibe, tiene intenciones y presentimientos, sentimientos y pensamientos, al igual que el consciente. Nuestra experiencia de la psicopatología y el estudio de la función onírica lo confirman abundantemente. Solo hay una diferencia esencial entre el funcionamiento consciente y el funcionamiento inconsciente de la psique. El consciente, a pesar de su intensidad y su concentración, es puramente efímero, se acomoda solo al presente inmediato y a su propia circunstancia. No dispone por naturaleza sino de materiales de la experiencia individual, que se extienden apenas a unos pocos decenios. Para el resto de las cosas, su memoria es artificial, y se apoya esencialmente en el papel impreso. Qué distinto es el inconsciente. Ni concentrado ni intenso, sino crepuscular hasta la oscuridad, abarca una extensión inmensa y guarda juntos, de modo paradójico, los elementos más heterogéneos, disponiendo además de una masa inconmensurable de percepciones subliminales, del tesoro prodigioso de las estratificaciones depositadas en el transcurso de la vida de los antepasados, quienes por su sola existencia contribuyeron a la diferenciación de la especie. Si el inconsciente pudiera ser personificado, tomaría los rasgos de un ser humano colectivo que viviera al margen de la especificación de los sexos, de la juventud y de la vejez, del nacimiento y de la muerte, dueño de la experiencia humana, casi inmortal de 1 o 2 millones de años. Este ser se haría indiscutiblemente por encima de las vicisitudes de los tiempos. El presente no tendría más significación para él que un año cualquiera del 100º milenio antes de Jesucristo. Sería un soñador de sueños seculares, y gracias a su experiencia desmesurada, un oráculo de pronósticos incomparables, pues habría vivido un número incalculable de veces la vida del individuo, la de la familia, la de las tribus y la de los pueblos, y conocería como una sensación viva el ritmo del devenir, del desarrollo y de la decadencia. Por desgracia, o mejor por fortuna, este ser está soñando. Al menos,
Tal nos parece, como si este inconsciente colectivo no tuviera conciencia propia de sus contenidos. Sin embargo, no estamos más seguros de ello que con los insectos. Este ser colectivo no parece ya ser una persona, sino más bien una especie de marea infinita, un océano de imágenes y de formas que emergen a la conciencia con ocasión de los sueños o de los estados mentales anormales. Sería absurdo pretender que este sistema inmenso de experiencias de la psique inconsciente no es más que una ilusión. Nuestro cuerpo visible y tangible es también un sistema de experiencias por completo comparable, que guarda todavía las huellas de desarrollo que se remontan a las primeras edades. Forma indiscutiblemente un conjunto sometido a un fin, la vida, que de otro modo sería imposible. A nadie se le ocurriría negar todo interés a la anatomía comparada o a la fisiología. El estudio del inconsciente colectivo y su utilización como fuente de conocimiento tampoco puede ser considerado una ilusión. Desde el punto de vista superficial, el alma nos parece esencialmente el reflejo de procesos exteriores, que serían no solo los promotores ocasionales de ella, sino su propio origen primero. Del mismo modo, el inconsciente no parece explicable en principio sino desde el exterior, a partir del consciente. Sabido es que Freud, en su psicología, hizo esta tentativa, pero solo hubiera podido tener verdadero éxito si el inconsciente fuera, de hecho, un producto de la existencia individual y del consciente. Sin embargo, el inconsciente preexiste siempre al ser disposición funcional heredada de época en época. La conciencia es un brote tardío del alma inconsciente. Sería absurdo, sin duda, explicar la vida de los antepasados por los epígonos ulteriores. Tal es la razón por la que, a mi modo de ver, es erróneo situar al inconsciente en dependencia causal del consciente. Lo contrario es, sin duda, más cierto. Precisamente este punto de vista opuesto era el de la forma de ver tradicional, especie de vieja psicología, que prescinde del inestimable tesoro de experiencias oscuras, ocultas, bajo el umbral de la conciencia individual y efímera. No consideró el alma del individuo más que en dependencia de un sistema cósmico espiritual. Para ella no se trata solo de una hipótesis, sino la evidencia manifiesta de que este sistema era una entidad dotada de voluntad y de conciencia, y hasta incluso un ser. Y a este ser le llamó Dios, que se convirtió así en la quinta esencia de toda realidad. Dios era el ser más real, la prima causa, solo mediante la cual podía ser explicada el alma. Esta hipótesis tiene su razón de ser psicológica. Calificar de divino en relación al hombre a un ser más o menos inmortal, dotado de una experiencia más o menos eterna, no es totalmente injustificado. Lo que procede esboza la problemática de una psicología basada no en el orden físico como principio explicativo, sino en un sistema espiritual, cuyo primum movens no es ni la materia y sus cualidades, ni un estado energético sino Dios. Invocando la filosofía moderna de la naturaleza, nos arriesgamos en este punto a la tentación de llamar Dios a la energía o al impulso vital, y de meter así en el mismo saco al espíritu y a la naturaleza. En tanto que semejante empresa queda limitada a las alturas nebulosas de la filosofía especulativa, el peligro no es grande. Pero si queremos operar de igual modo en las esferas inferiores de la experiencia científica, no tardaremos en perdernos en confusiones sin salida, al estar nuestras explicaciones dirigidas a lograr un alcance práctico. En efecto, no pretendemos una psicología de ambiciones únicamente académicas y cuyas explicaciones se queden en la práctica en letra muerta. Necesitamos una psicología práctica, verdadera en su ejercicio, es decir, capaz de proporcionar explicaciones confirmadas por sus resultados. En la palestra de la psicoterapia práctica buscamos resultados viables, ajenos a la elaboración de teorías sin valor e incluso dañinas para el enfermo. Aquí es a menudo cuestión de vida o muerte el saber si la explicación debe recurrir a la materia o al espíritu. No olvidemos que desde el punto de vista naturalista todo lo que es espíritu es una ilusión, y que por otra parte el espíritu frecuentemente tiene que negar y superar
un hecho físico inoportuno para afirmar su propia existencia. Si no reconozco más valores naturales, minimizaré, entorpeceré o incluso aniquilaré con mi hipótesis física el desarrollo espiritual de mi enfermo. Si por el contrario, en último análisis, lo transpongo todo a las esferas etéreas, desconoceré y violentaré al individuo natural en su legítima existencia física. La mayoría de los suicidios que se producen en el transcurso de un tratamiento psicoterapéutico provienen de falsas maniobras de esta clase. La energía es Dios, o Dios es la energía. Esto importa poco, pues el hecho resulta impenetrable en todo conocimiento de causa. En cambio, debe estar al corriente de las posibilidades de explicaciones psicológicas. El psicólogo moderno no está ya entregado a una u otra de estas actitudes. Vacila entre las dos en una alternativa peligrosa, expuesto a la fácil tentación de un oportunismo desprovisto de todo carácter. Aquí está, sin duda alguna, el gran peligro de la conciencia oppositorum, de la liberación del dilema de los contrarios por el intelecto que los supera. ¿Cómo de la equivalencia de dos hipótesis opuestas podría nacer otra cosa que una indecisión oscilante y sin fuerza sobre el vacío? Esta situación pone de relieve la ventaja de un principio explicativo único, que permita tomar un partido netamente definido. Tropezamos aquí indudablemente con un problema muy arduo. Necesitamos una realidad, un fundamento explicativo real sobre el que podamos apoyarnos. Y sin embargo, al psicólogo moderno le es imposible contentarse con el recurso al orden físico, una vez que ha adquirido claramente conciencia de lo que la interpretación espiritualista tiene de justificado. Pero ya no podrá tampoco adoptar totalmente esta, pues ello sería prescindir de los motivos de la validez relativa del punto de vista físico. Entonces, ¿a qué carta quedarse? El estudio de este dilema y la búsqueda de su solución me han conducido a las siguientes reflexiones. El conflicto entre la naturaleza y el espíritu no es sino la traducción de la esencia paradójica del alma. Esta posee un aspecto físico y otro espiritual que parecen contradecirse solo porque, en último análisis, no captamos su esencia. Siempre que el entendimiento humano quiere aprender algo que, en último análisis, no comprende ni puede comprender, para captar algunos aspectos de la cosa debe, si es sincero, someterse a una contradicción y escindir el objeto en sus apariencias opuestas. El conflicto entre el aspecto físico y el aspecto espiritual no hace sino demostrar que lo psíquico es, en el fondo, algo inasible. Sin duda alguna, es nuestra única y exclusiva experiencia inmediata. Todo lo que experimento es psíquico. Hasta en el caso del dolor físico, lo que siento es su transcripción psíquica. Todas las percepciones de mis sentidos que me imponen un mundo de objetos espaciales e impenetrables son imágenes psíquicas que representan mi única experiencia inmediata, dado que estas imágenes son los únicos datos inmediatos de mi conciencia. Mi psique transforma y falsifica la realidad en proporciones tales que es preciso recurrir a expedientes a fin de constatar lo que las cosas son fuera de mí. Por ejemplo, que un sonido es una vibración del aire de una cierta frecuencia y que un color es una de las longitudes de onda de la luz. En el fondo estamos tan inmersos en nuestras imágenes psíquicas que no podemos penetrar la naturaleza de las cosas que no son exteriores. Todo lo que llegamos a conocer no está formado más que de materiales psíquicos. La psique es la entidad real en grado sumo, puesto que es la única inmediata. En esta realidad, en la realidad del psiquismo, es en la que el psicólogo debe apoyarse. Si queremos ahondar más en esta última noción, pronto veremos que ciertas representaciones o imágenes emanan de un mundo reputado físico, del que nuestro cuerpo forma igualmente parte, mientras que otros provienen, sin que por ello sean menos reales, de una fuente llamada espiritual aparentemente distinta del mundo físico. Imaginar el coche que deseo comprar o el estado en que se encuentran de momento el alma de mi padre fallecido
Irritarme por un obstáculo exterior o por un pensamiento íntimo forma parte, psíquicamente hablando, de una misma realidad. La única diferencia es que en un caso las representaciones o sentimientos se relacionan con el mundo de las cosas físicas y en el otro con el mundo de las cosas espirituales. Si desplazo mi noción de realidad y la centro en la psique, entonces solo esta noción está en su puesto, y el conflicto entre la naturaleza y el espíritu como principios explicativos se resuelve por sí mismo. Naturaleza y espíritu no son ya en tal caso sino las designaciones de origen de los contenidos psíquicos que se concentran en mi conciencia. Cuando una llama me quema, no dudo ni un instante de la realidad del fuego. Pero cuando temo la aparición de un fantasma, me refugio al abrigo del pensamiento de que no es más que una ilusión. Ahora bien, el fuego es la imagen psíquica de un proceso objetivo cuya naturaleza física, en último análisis, no es desconocida. Del mismo modo, mi miedo al fantasma, imagen psíquica de un proceso mental, es tan real como el fuego, y el temor que siento, tan real como el dolor originado por el fuego. La operación mental a la que se reduce en último término el miedo al fantasma me es tan desconocida como la naturaleza última de la materia. No se me ocurre explicar la naturaleza del fuego de otro modo que por nociones químicas y físicas. Tampoco se me pasa por la cabeza explicar mi miedo al fantasma de otro modo que por factores psíquicos. El hecho de que solo la experiencia psíquica sea inmediata y de que en consecuencia la única realidad inmediata no puede ser, sino de origen psíquico, explica por qué el hombre primitivo siente los espíritus y las influencias mágicas con la misma concreción que los acontecimientos exteriores. El primitivo no ha dividido todavía su experiencia original en contrastes irreductibles. En su universo, el espíritu y la materia se compenetran, y los dioses pueblan los bosques y los campos. Es semejante todavía a un niño recién nacido, envuelto como la crisálida por su capullo, por los sueños de su alma, y por el mundo tal como es realmente, anterior a la desfiguración que le infligen las dificultades de conocimiento de un entendimiento incipiente. De la disgregación del mundo original en espíritu y naturaleza, el mundo occidental ha salvado la naturaleza, en la que se cree por temperamento y en la que se ve cada vez más enredado, a través de todas sus tentativas dolorosas y desesperadas de espiritualización. El mundo oriental, por su parte, ha elegido el espíritu, decretando que la materia no es sino maya, y se ha entumecido en un sueño en medio de la miseria y de las suciedades asiáticas. La Tierra, sin embargo, es una, y así como Oriente y Occidente no han logrado desgarrar a la humanidad, una de las dos mitades adversas, así también la realidad psíquica persiste en su unidad originaria. Espera a que la conciencia humana progrese desde la creencia en una mitad y la negación de la otra hacia el reconocimiento de las dos, en tanto que elementos constitutivos del alma única. La idea de la realidad psíquica, si se le prestara la atención que merece, constituiría sin duda la conquista más importante de la psicología moderna. Creo que la difusión de esta idea no es más que una cuestión de tiempo. Esta fórmula se impondrá, pues solo ella permite apreciar las múltiples manifestaciones psíquicas en sus particularidades esenciales. Fuera de esta concepción, es inevitable que sea violentada, según el caso, una u otra mitad de lo psíquico. Con esa fórmula adquirimos la posibilidad de hacerle justicia al aspecto de lo psíquico, expresado en las supersticiones, la mitología, las religiones y la filosofía. Y ciertamente no es cosa de subestimar este aspecto del alma. La verdad sensorial le basta, acaso a la razón, pero no revela jamás un sentido de la existencia humana, que al conmover y expresar al corazón implicaría su adhesión. Las fuerzas del corazón son a menudo los factores que en última instancia llevan a la decisión, tanto en el bien como en el mal.
Cuando acuden en ayuda de nuestra razón, ésta queda las más de las veces impotente. ¿Acaso la razón y nuestras buenas intenciones nos han preservado de la guerra mundial o de cualquier otro absurdo catastrófico? ¿Han nacido acaso de la razón de las mayores transformaciones espirituales y sociales? ¿Es la razón quien ha presidido la transformación de la vida económica antigua para conferirle la forma que tuvo en la Edad Media? ¿O la expansión casi explosiva de la cultura islámica? Como médico, naturalmente, no me afectan de un modo inmediato estas cuestiones universales. De quien yo debo ocuparme es del enfermo. Hasta el presente era un prejuicio corriente en medicina el afirmar que se podía, que se debía, curar y cuidar la enfermedad en sí. Pero en los últimos tiempos voces autorizadas se han alzado acusando de errónea a esta opinión y recomendando el tratamiento no de la enfermedad, sino del individuo. Esta necesidad se nos impone también en el tratamiento de los males psíquicos. Considerar la enfermedad visible no es nada si nuestra mirada no abarca al individuo entero. Pues nos hemos visto precisados a admitir que el mal psíquico no consiste en fenómenos localizados, estrechamente circunscritos, sino que por el contrario, estos fenómenos son otros tantos síntomas de una actitud profundamente defectuosa en algún aspecto de la personalidad total. Una verdadera curación no se puede, pues, esperar de un tratamiento que considere solo los síntomas. Solo se puede esperar del tratamiento de la personalidad total. Recuerdo a este respecto un caso muy instructivo. Se trataba de un joven extremadamente inteligente que, habiéndose entregado con interés a un estudio concienzudo de la literatura médica sobre el tema, había realizado un análisis circunstanciado de su neurosis. Me trajo el resultado de sus reflexiones en forma de una monografía notablemente escrita, y por así decirlo, lista para la imprenta. Me rogó que leyera su manuscrito y que le dijera por qué no estaba todavía curado cuando sus conocimientos científicos le decían que debía estarlo. Tras la lectura tuve que confesarle que si a un enfermo le bastara para curarse comprender la estructura causal de sus neurosis, desde luego él debería estar incontestablemente libre de sus males. Si no lo estaba, ello se debía sin duda a algún error cardinal concerniente a su actitud general respecto a la vida, y situado aparentemente al margen de la etiología sintomática de su neurosis. No sin sorpresa, supe por su anamnesis que solía pasar el invierno en Saint-Maurice o en Niza. Le pregunté quién pagaba estas estancias y resultó ser una pobre institutriz que le amaba y que ahorraba a costa de su comida día a día el dinero necesario para las vacaciones del joven. El motivo de su neurosis se hallaba en esta amoralidad que explicaba. Además, la ineficacia de la comprensión científica. En este caso, el fallo inicial residía en la actitud moral. El enfermo juzgó mi opinión muy poco científica, ya que la moral no tenía nada que ver con la ciencia. Creía que, en nombre del pensamiento científico, se podía eliminar una inmoralidad que, en el fondo, él mismo no soportaba, y que se podía pretender que no había conflicto, puesto que la mujer que le amaba le daba gustosa aquel dinero. Podemos entregarnos, a este respecto, a todos los raciocinios científicos que queramos, pero ello no impedirá que la mayoría de los seres civilizados no soporten semejante actitud. La actitud moral es un factor real que el psicólogo debe tener en cuenta si no quiere arriesgarse a las mayores equivocaciones. Lo mismo sucede, de hecho, con ciertas convicciones religiosas que, racionalmente infundadas, no por ello dejan de representar para ciertas personas una necesidad vital. Estamos una vez más ante realidades psíquicas capaces tanto de causar como de curar enfermedades. ¿Cuántas veces he oído a un enfermo exclamar: si conociera el sentido y el objeto de mi existencia, no tendría que soportar estos trastornos nerviosos? Poco importa ser rico o pobre, tener familia y situación o no tenerla, pues lo que es preciso es que ello baste para dar un sentido a una vida.
Se trata aquí más bien de la necesidad irracional de una vida llamada espiritual que no se encuentra ni en las universidades, ni en las bibliotecas, ni siquiera en las iglesias. No puede aceptar lo que se le ofrece, cosas que hablan al intelecto sin conmover al corazón. En tal caso, el reconocimiento exacto por el médico del factor espiritual es de una importancia absolutamente vital, importancia que el inconsciente del enfermo subraya al producir, por ejemplo, en los sueños, contenidos cuya naturaleza debe ser calificada en cuanto a lo esencial de religiosa. Desconocer el origen espiritual de tales contenidos conduciría a un tratamiento equivocado y a un fracaso. En efecto, las representaciones espirituales generales son un elemento constitutivo indispensable de la vida psíquica. Se hallan en todos los pueblos que gozan de una conciencia ya algo liberada. Por eso su ausencia parcial o incluso su negación incidental en los pueblos civilizados debe considerarse como un signo de decadencia. La psicología, en su desarrollo actual, se preocupa especialmente del condicionamiento físico del alma. En el futuro, la tarea de la psicología será estudiar el condicionamiento espiritual de las operaciones psíquicas. Pero la historia natural del espíritu se encuentra hoy todavía en un estado comparable al de las ciencias naturales del siglo XIII. Estamos apenas comenzando a confrontar experiencias. Si la psicología moderna puede gloriarse de haber arrancado hasta el último velo que disimulaba la imagen del alma, este es sin duda el que ocultaba su apariencia biológica a los ojos de los sabios. Podemos comparar la situación actual con el estado en que se encontraba la medicina en el siglo XVI, al iniciarse la anatomía y cuando la fisiología estaba todavía en el limbo. De modo parecido, nosotros no tenemos sino algunas apreciaciones sobre la vida espiritual del alma. Hoy sabemos, es cierto, que se dan en el alma operaciones de metamorfosis condicionadas espiritualmente y que se hallan, entre otras, en la base de las iniciaciones bien conocidas en la psicología de los primitivos o de los estados engendrados por el yoga. Pero todavía no hemos logrado definir las leyes singulares a las que obedecen. Solo sabemos que la mayoría de las neurosis están relacionadas con una perturbación de estos procesos. La investigación psicológica no ha logrado librar al rostro del alma de sus velos múltiples, pues ésta es lejana, inabordable y oscura como todos los secretos profundos de la vida. Lo más que podemos hacer es decir lo que ya hemos intentado y lo que pensamos emprender en el futuro para acercarnos a la solución de este enigma impenetrable.